Estimado docente, compañeros y compañeras, mi nombre es Dayana Micaela Jiménez Álvarez. Estoy estudiando la carrera de Pedagogía en Lengua y Literatura, segundo ciclo. Hoy vamos a hablar sobre el formalismo ruso. ¿Qué es el formalismo ruso? El formalismo ruso es una corriente teórica que surge a principios del siglo XX, principalmente en Rusia, y se caracteriza por su enfoque en los aspectos formales y estructurales de la obra literaria. Los formalistas rechazaron interpretaciones basadas en los elementos externos como la biografía del autor o el contexto, o el contexto histórico, y se centraron en el texto en sí mismo, considerándolo un objeto autónomo con reglas y características específicas. Según el formalismo, la forma y la estructura son esenciales para comprender el significado de una obra. Este enfoque busca identificar los elementos recurrentes y las técnicas literarias que constituyen la estructura de un texto, como el uso del lenguaje, la composición narrativa, la sintaxis y la repetición de motivos. Los formalistas rusos como Víctor Hlosky y Roman Jakobson se distanciaron de interpretaciones subjetivas y buscaron un análisis objetivo de los elementos formales e intratextuales de las obras literarias. En el núcleo del formalismo yace la idea fundamental de la autonomía del arte. Este principio sostiene que una obra literaria debe ser evaluada por sus propios méritos internos sin depender de factores externos como la biografía del autor, el contexto histórico o las intenciones del escritor. Este enfoque objetivista permitió a los formalistas rusos desarrollar un método de análisis más científico y estructural, liberando la obra literaria de interpretaciones subjetivas que podrían sesgar la apreciación crítica. Una de las contribuciones más significativas del formalismo ruso fue su atención a los aspectos formales de la literatura. Los formalistas se sumergieron en el estudio de la estructura, el estilo y los elementos lingüísticos de las obras, buscando entender cómo esas características formales contribuyen al significado global de una obra. Esta atención meticulosa a la forma permitió un análisis más detallado y objetivo de las obras literarias, desempeñando los mecanismos internos que generan un significado. La estructura narrativa fue un elemento central en el análisis formalista. Los formalistas rusos se interesaron por la manera en que las obras estaban organizadas, cómo la trama se desarrolla y cómo la estructura influye en la experiencia del lector. En este sentido, se destacaron por su capacidad para desafiar las convenciones literarias tradicionales y explorar nuevas formas de contar historias. Un ejemplo paradigmático es el estudio formalista de la novela Evanin Onegin de Alexander Pushkin, donde se analiza la estructura narrativa y la utiliza de forma inversa para transmitir significado y provocar respuestas específicas en el lector. El estilo y los elementos lingüísticos también ocuparon un lugar destacado en la metodología formalista. Los críticos formalistas examinaron cómo los autores utilizaban el lenguaje, las metáforas, las imágenes y otros recursos estilísticos para así lograr efectos específicos. Este enfoque detallado en el estilo permitió descubrir patrones recurrentes y técnicas literarias que trascendían en las particularidades de una obra específica. Finalmente, el formalismo ruso buscó establecer principios universales que trascendieron en el contexto específico de una obra. Este enfoque permitió a los formalistas desarrollar teorías y conceptos aplicables que a un amplio aspecto de obras literarias, al identificar patrones y técnicas formales que podrían encontrarse en diversas obras. Los formalistas contribuyeron a la construcción de una base teórica sólida, aplicable en un análisis literario.
En resumen, el formalismo ruso dejó un legado duradero en la crítica literaria, al proporcionar un enfoque sistemático, objetivo para analizar las obras literarias, al destacar la autonomía del arte y la atención a la forma y la estructura en la búsqueda de principios universales. El formalismo ruso influyó en generaciones posteriores de teóricos y críticos literarios y su impacto perdura en la comprensión contemporánea de la literatura. Un ejemplo, un ejemplo es la novela de Bulgakov, El maestro y Margarita. La novela de Bulgakov, El maestro y Margarita, presenta una estructura compleja que combina las narrativas entrelazadas y elementos fantásticos. Desde la perspectiva formalista, se analizará cómo esta estructura influye en la percepción de la realidad y la fantasía por parte del lector y cómo la novela desafía las convenciones narrativas, las, las convenciones narrativas tradicionales. Bulgakov emplea un estilo literario rico y que va desde lo realista a lo surrealista. El análisis formalista se centraría en cómo estas opciones lingüísticas específicas, como el uso del simbolismo, contribuyen a la construcción de los temas y la atmósfera única de la obra. Desde las perspectivas formalistas se evitarían interpretaciones que dependen de la vida de Bulgakov o de interpretaciones psicológicas. El análisis se centraría en cómo los elementos intertextuales como la intersexualidad y, y las estructuras narrativas no convencionales contribuyen al análisis y riqueza de la complejidad de la novela. La aplicación formalista buscaría principios universales que trasciendan el contexto específico del maestro y Margarita. ¿Cómo utilizaría Bulgakov la forma y el estilo para explorar temas universales como la detención, la libertad? Esos principios podrían extrapolarse a otras obras literarias, permitiendo una comprensión más amplia de la técnica estilística y de la literatura.